Hola y Dios bendiga, bienvenidos al canal Cristo Blog. Hoy vamos a grabar este video para publicarlo con el tema que estuvimos tratando el viernes pasado en el grupo Pequeño Rebaño. Lo que pasa es que tratamos el tema, pero no lo grabamos. Entonces lo hicimos de manera un poco extensa, un poco colectiva, es decir, hubo mucha conversación sobre ello. Y dije, bueno, voy a grabar el tema aparte de manera un poquito más resumida, aunque lamentablemente no va a quedar muchas de las cosas que hablamos allí, pero sí vamos a por lo menos a darle a grosso modo, como se dice, al tema y a mostrarlo. El tema es sobre la oración y como dice ahí el título, la idea de orar a un ser omnipotente, porque oramos a Dios, estamos orando a ese ser omnipotente. Dice, ¿cómo orar? Y para esto utilizamos esta lectura para empezar al asunto de cómo orar, de Lucas 11, 1 al 13 y de Mateo 6, 5 al 18. Y vemos en Lucas 11 que surge en los discípulos de Jesús la pregunta lógica: ¿cómo debemos de orar? ¿Cuál es la forma como debemos de orar? Y ahí es cuando Jesús entonces empieza a darles, de la manera que se relata aquí en Lucas, lo que llamamos la oración del Padre Nuestro. Sabemos que allí comienza a decirle, a hablar de la santificación del nombre de Jesús, del nombre de Dios, y de que perdonemos las ofensas de los demás, así como es decir, que perdone las ofensas de los demás, así como nosotros perdonamos, y que perdonen nuestras ofensas, mejor dicho, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si que pone esto en primera perspectiva, vemos que Jesús, según se narra en este texto, Jesús les enfatiza el asunto de que deben de perdonar. También lo vemos en Mateo 6, que dice que deben de perdonar así como el Padre perdona. Y también nos habla de la cuestión de pedir. Algo llamativo ya al final dice, en el verso 13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan? Esta parte es interesante porque al fin y al cabo lo que está diciendo Jesús es, después de muchos ejemplos, como el ejemplo del pan y la piedra, la serpiente y el escorpión, lo que le está diciendo es que el Padre Celestial, que es bueno, dará su espíritu a aquellos que lo pidan. Recordemos cuál era la pregunta del principio: ¿cómo orar? ¿Cuál es la manera como debemos de orar? Y ya por aquí podemos ir intuyendo un poco de cuál sería entonces la respuesta a esta pregunta: ¿cómo orar? La oración tiene mucho que ver o todo que ver con la relación con el Espíritu Santo, la relación con Dios a través de su Espíritu. Y en una ocasión, Jesús le dice a sus discípulos: cuando ustedes estén ante la sinagoga, cuando lo lleven a la sinagoga, cuando lo lleven a los concilios para ser juzgados, para ser incluso condenados, no se preocupen en aquel momento de qué decir, sino que en la misma hora el Espíritu Santo les dará de qué hablar. Cosa que fue lo que vimos que hicieron los discípulos desde el principio. Vemos a Pedro y a Juan que inmediatamente comienzan a predicar en el día de Pentecostés, comienzan a ser perseguidos y ellos comienzan a hablar con el poder del Espíritu Santo, no sus propias ideas, sino las ideas, las palabras que les da el Espíritu Santo que hablar cuando son justamente llevados ante los concilios. Entonces, en el texto de Mateo, se habla mucho, como decía, de eso, pero también se introduce la parte del ayuno. Y en el verso 16 específicamente, vamos a leer, dice: cuando ayunes, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos denudan sus rostros para mostrar a los demás que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino que tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. En esta parte se maneja mucho esta idea de orar, no orar y hacer largas oraciones para ser visto, sino de hacerlo en lo privado. Se repite mucho esta idea en el texto de Mateo y tiene que ver con el asunto de que la oración también es un asunto de intimidad. Es decir, uno no ora a las otras personas, uno ora a Dios. Entonces, la realidad es que ante Dios nosotros estamos completamente desnudos. Dios sabe todos nuestros asuntos, por lo tanto, no tiene sentido que oremos para ser vistos, sino
que lo que debemos de buscar es justamente relacionarnos con un Dios que sabe todos nuestros asuntos, ante el cual, como acabo de decir, realmente estamos como desnudos, sabe todo lo nuestro. Es decir, es un asunto de intimidad, de una intimidad en la relación con Dios, con nuestro Dios, a través de su Espíritu. Continuamos. Que tenemos por cierto que Dios nos guía. Es decir, cuando nosotros vamos a orar, es el mismo Dios el que debe de guiarnos, pero no solamente en ello, sino en todo. Dios nos guía en nuestras actividades, nos puede guiar en nuestras decisiones. Y el Espíritu es el que lleva al discípulo allí donde tiene que ir o allí donde Dios quiere, según su voluntad, que vaya y hacer lo que quiere que haga. Como acabamos de decir en el ejemplo de Pedro y de Juan, y luego de otros apóstoles también y de otros discípulos que se vieron abocados a tener que aferrarse a las palabras que le da el Espíritu para hacer o decir lo que es la voluntad de Dios en determinado momento. Algo importante a tener en cuenta es que el seguimiento de lo que nos dice el Espíritu no significa que estamos hablando de una película de Hollywood. A veces vemos que a muchos discípulos el Señor lo lleva por un camino en el cual es un camino que lo va a llevar en este mundo a la muerte física, aunque están llenos de vida en el Espíritu. Es decir, no necesariamente las cosas que son la voluntad de Dios que nosotros vayamos a hacer van a terminar como nosotros quisiéramos que terminaran según nuestro punto de vista limitado. Bien, entonces vamos a ver algo interesante. Dice que Él nos guía y dice Juan 3, 8 al 10, dice Jesús, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto? Esto sucedió en esa conversación que Jesús tuvo con Nicodemo y le dice que lo que le está diciendo es que los que son llevados del Espíritu no saben a dónde van, sino que son llevados del Espíritu a donde el Espíritu quiere llevar. Yo siempre o trato de poner un paralelismo en este asunto con el asunto de lo que fueron discípulos de Dios cuando Jesús estuvo en el mundo de manera física y localizada. Y la pregunta es, ¿dónde iban los discípulos de Jesús? Ellos decidían dónde iban a ir, no, ellos iban donde Jesús los llevaba. Jesús era el que decidía en cualquier momento, sin ningún tipo de previo aviso, dónde debían de ir, dónde debían de estar, qué tenían que hacer. Jesús es el que los manda a predicar, vayan de dos en dos. Jesús es el que los manda a sacar demonios. Jesús es el que dice, vamos a posar en esta morada. Jesús es el que les dice, vámonos de aquí, vamos a otro lugar, vámonos a dirigirnos hacia este o aquel otro lugar. Es decir, Jesús es el que los va guiando todo el tiempo lo que tienen que hacer, mientras les va enseñando como tal discípulos. Entonces, lo que Jesús nos está enseñando del Espíritu es lo mismo. El Espíritu es el mismo Dios, es el mismo Jesús que va a llevar a sus discípulos, ahora a sus millones de discípulos al mismo tiempo, cada uno hacia el lugar donde tiene que ir. Entonces, cuando nosotros vamos a orar, en realidad, una buena parte de la oración, casi todo lo que nosotros debemos de hacer en una oración que yo considero es buena, es identificar cuál es la voluntad de Dios para nosotros, en qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros, por ejemplo, a veces nos rodeamos a orar con un problema y ese problema tal vez no es en lo que Dios quiere que nos centremos. Entonces nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios a través de su Espíritu para entonces que Él nos lleve a lo que realmente es importante, que Él nos lleve realmente a lo que es importante y que nos diga entonces qué tenemos que hacer. Porque el Espíritu no puede dar información, sí, pero más importante que la información es el saber qué hacer. Eso es la sabiduría, el saber qué es lo que conviene. Y repito, lo que lo conviene no es lo que a los ojos parece que conviene. Nosotros tenemos una capacidad de miras muy corta. Entonces, a veces hay cosas que el Señor nos puede mandar a hacer que entre los ojos del hombre común parecen no ser convenientes, pero en la eternidad sí son completamente convenientes, son las cosas más sabias, aunque de momento para el ojo carnal no lo parezca. Entonces, en la oración nosotros vamos a buscar cuál es la voluntad de Dios para seguirla, qué hacer, qué decir
cuándo callar, cuándo hablar, cuándo ir, cuándo no ir, sobre esas situaciones que se presentan, qué hacer con ellas, asistir, esperar, todas esas cosas. En todo ello nos va a dirigir ¿quién? Nos va a dirigir el Espíritu. De manera que el discípulo no sabe. Vemos un ejemplo, por ejemplo, en Felipe. Felipe nos narra, creo que a partir de Hechos 8, nos narra que Felipe es llevado por el Espíritu, es llevado por Dios a hacer cosas y es mandado, por ejemplo, a que vaya un camino, pero no le dice para qué va el camino. Es decir, es llevado por este viento del Espíritu. Luego que está en el camino, le dice que se acerque al carro de, en este caso, del eunuco, pero tampoco le ha dicho para qué. O sea, no necesariamente Dios te va a decir para qué te está mandando a hacer lo que te está mandando a hacer, para qué te está mandando a ir allí donde tienes que ir. No necesariamente, pero también puede que sí, pero no necesariamente. Es decir, el discípulo de Jesús es llevado por el Espíritu, así como el viento, que no sabe dónde va a estar hoy, no sabe dónde va a estar mañana. Entonces, vamos a leer en Romanos 8:26 y dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque después que hemos de saber, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, también está hablando de la oración. Cuando nosotros vamos a orar, no sabemos qué es lo que tenemos que pedir. Pedro, cuando hace el primer milagro que hace Pedro de sanidad, él mira al paralítico, perdón, él mira al paralítico y cuando lo mira, el Espíritu le dice a Pedro que esta persona está para ser sanado. No es Pedro el que decide que va a orar para que esta persona sea levantado. Es el Espíritu el que le indica a Pedro qué es lo que tiene que hacer. Le indica, ora y va a ser levantado. De manera que el discípulo no tiene ese poder en sí mismo de decidir quién va a ser sanado y quién no, cuándo va a suceder un milagro o cuándo no, por ejemplo. Eso son cosas que la decide el Espíritu. El discípulo lo que tiene es que aprender a escuchar la voz de Dios para entonces saber qué hacer y poder ser un instrumento eficaz. Eso es lo que tiene que hacer el discípulo. Tiene que aprender a ser llevado por el Espíritu. Entonces, efectivamente, cuando vamos a orar, no sabemos qué es lo que tenemos que pedir. ¿Por qué? Porque nos falta sabiduría. Nosotros tenemos nuestra visión, nuestros deseos, pero todo eso lo tenemos o lo ejercitamos desde un punto de vista de mucha ignorancia. Todos somos extremadamente ignorantes. ¿Quién es el sabio? El sabio es Dios. Entonces nosotros no sabemos ni siquiera qué es lo que tenemos que pedir. Creemos que lo sabemos, pero no lo sabemos. Por eso a veces cuando tú te arrodillas a orar en el Espíritu por una situación, muchas veces el Señor no te permite orar por esa situación, sino que te lleva a otra situación y te enfoca en otra cosa. ¿Por qué? Porque no es lo que tú crees lo importante. Lo importante es lo que es realmente importante en este momento. Solo Dios lo sabe. Entonces, dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros. Es decir, el Espíritu mismo nos guía a la oración correcta. Es decir, el Espíritu mismo incluso a veces nos hace orar de manera que nosotros mismos no entendemos incluso. O que a simple vista no sé, a simple oído no sé. Entonces, vamos a hablar ahora de lo que es la intercesión efectiva, porque esto es una pregunta que me han hecho, si se puede interceder sin intercesión. Claro que existe la intercesión y una manera fácil de verla, porque nosotros vamos a ver intercesión cuando nosotros oramos por otra persona o por otro grupo de personas a Dios, para que Dios les favorezca en una o en otra cosa. Claro que esta intercesión existe, pero una forma fácil de verlo es poniéndolo en el ejemplo de Jesús caminando en la tierra, como las personas le pedían a Dios, porque cuando le pedían a Jesús, le estaban pidiendo a Dios por otras personas. Vamos a ver un ejemplo. La sanación del siervo del centurión, en Mateo 8:5 al 13 y Lucas 7:1 al 10, nos narra de un centurión romano que se acercó a Jesús para pedirle que sanara a su siervo que estaba gravemente enfermo. Es decir, este centurión en este momento está siendo intercesor por la sanidad de su criado.
le está pidiendo a Dios, que es el mismo Jesús que está allí, le está pidiendo, eso es una oración de hecho. O sea, él lo que está es orando, porque él está pidiendo a Dios, que lo tiene allí enfrente, que haga, que le provea una sanidad a una tercera persona que no es él, que le haga un bien a alguien que él estima, a alguien que le sirve. ¿Se entiende? Entonces, eso ya es una intercesión. Esa es la idea de la intercesión. Pedirle a Dios por alguien más. Entonces, esta intercesión fue efectiva. ¿Por qué? Porque efectivamente su siervo fue sanado. Vemos la sanación de la hija de Jairo en Mateo 9, 18, 26 y en otros textos. Nos habla de la historia de Jairo, un líder que era de una sinagoga. Entonces aquí vemos dos intercesiones diferentes, porque primeramente hay otros que interceden por Jairo para que Jesús le escuche, y luego Jairo entonces intercede por su hija, es decir, le pide al Señor por su hija. Y efectivamente esta intercesión termina siendo efectiva porque Dios va y sana y resucita, perdón, y sana a la hija de Jairo. Por lo tanto, esto es lo que es intercesión. Sanación del hijo de un endemoniado. También lo vemos en Mateo 17, 24 al 21 y en otros textos. Un padre llevó a su hijo a Jesús buscando ayuda. El niño estaba poseído de un espíritu maligno que le causaba convulsiones. Entonces, esto también es lo mismo, es una intercesión. Pero, ¿por qué? Por lo que explicaba. Una intercesión no es más que una persona que pide una intercesión ante Dios, con una persona que pide a Dios por otra persona, por el bienestar de otra persona. Eso es lo que es una intercesión. Y cuando alguien va y le pide a Jesús por el bienestar de otro, está intercediendo por ese otro. Incluso cuando alguien va y le pide a Jesús para que escuche a otro que va a pedir por otro, entonces ahí tenemos una doble intercesión. Y eso es lo mismo que sucede con Jesús por medio de su Espíritu. Nosotros oramos por medio del Espíritu a nuestro Dios, que es como nos comunicamos con Él, y podemos pedir por otra persona. Entonces la intercesión no solamente es algo que es válido, sino que es algo mandatorio. Los cristianos estamos llamados a interceder por los demás. Cuando Jesús dice, bendice a tus enemigos, ora por los que te calumnian, lo que te está diciendo es que hagas oración de intercesión por aquellos que te calumnian, pero para su bien, es decir, que oremos por el bien de las personas que nos calumnian. Eso es intercesión y es Jesús mismo el que nos está diciendo que debemos de hacerlo. ¿Por qué? Porque en todos estos ejemplos que vimos, lo que vemos es que estas personas interceden por sus seres queridos, por las personas que aprecian. Pero Jesús va más allá y nos dice que tenemos que interceder por las personas que no nos quieren, las personas que nos son contrarias. Entonces vemos, por ejemplo, Lucas 6:28 que dice, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian, que es lo que decía hace un momentito. Es decir, Jesús nos dice que no solamente debemos de interceder por los que nos agradan, por los que aquellos que que nosotros también le agradamos a ellos sobre todo, porque nosotros debemos de amar a todos, por aquellos que nos aman, sino que también debemos de interceder por aquellos que no nos quieren, por aquellos incluso que no quieren hacer daño. Debemos interceder por ellos. Es lo que nos manda Jesús. Entonces, la intercesión no solamente es efectiva, no solamente es válida, sino que es un mandato de Jesús. Es parte del mandamiento de Jesús, de ese mandamiento de amor. Vamos a ver en Colosenses 1, 9 al 10, dice, por lo cual también vosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esto es importante porque sí, aquí lo que está diciendo en este caso Pablo es que nosotros no dejamos de orar por ustedes. Es decir, nosotros cuando una persona ora por otra, está intercediendo por ella. Pero ¿cuál es su principal intercesión? ¿Cuál es su principal oración? Que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, porque esto es lo importante de lo que decíamos al principio de la oración. La oración es para ver cuál es la voluntad de Dios principalmente. Y viendo cuál es la voluntad de Dios, entonces sabemos cómo hacer e incluso cómo orar. Entonces, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así es.
orar sin cesar. En Tesalonicenses 5, 16 al 18 dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Siempre la oración está ligada a la voluntad de Dios. Para saber cuál es la voluntad de Dios en la oración, nosotros entonces tenemos que hacer una oración de escucha, una oración receptiva. Y en esta idea de orar sin cesar, se refiere a ese orar constante. Pero ¿cómo una persona puede desarrollar un orar constante, una capacidad de poder estar orando mientras camina, mientras trabaja, o sea, de poder en cualquier momento entrar en contacto con Dios? Aquí viene el asunto de la intimidad y del apartarse del ayuno, que Jesús incluso lo menciona. No quiero decir con esto que una persona para tener intimidad con Dios, por ejemplo, tenga que ayunar o tenga que apartarse, eh, sino que lo que quiero decir es lo siguiente, que cada persona puede encontrar métodos en su vida, entre los cuales pueden estar estos o no, para tener intimidad con Dios, para acostumbrarse a escuchar la voz de Dios, para acostumbrarse a afinar su oído y su espíritu para tener ese contacto con Dios, que luego sea constante en el día a día. Por lo tanto, el apartarse, el tomar tiempo para estar a solas con Dios, no es más que intentar quitar los espinos de la vida, porque en la vida nosotros tenemos muchas distracciones, tenemos muchas cosas que nos distraen justamente y que nos sacan un poquito de concentración y nos impiden a veces ejercitar esa intimidad. Entonces, para ejercitar eso, a algunos le va a servir, por ejemplo, el ayuno. No por hacer un sacrificio, porque el sacrificio no hay necesidad alguna de que tú hagas un sacrificio, no, sino que puede servir, por ejemplo, para callar las voces de la carne, ¿verdad? Para superar ciertas distracciones, ciertos ruidos que están allí fuera, para aprender a escuchar y ver cuál es la voluntad de Dios, para aprender a tener ese intimidad. Otros lo hacen con el apartarse, con el irse al monte, con el irse a su habitación, con el tomar un tiempo, como se dice, de retiro. Y otros lo harán de otra manera. Hay algunos que lo hacen. Yo, por ejemplo, a veces hasta un autobús puedo tener un momento de intimidad con Dios, porque tengo un tiempo en el cual no estoy haciendo nada allí y eso a veces a mí me funciona. Como puedo ir a sentarme del lado del mar, pero cada quien. No estoy dando una receta de cómo hacerlo. Lo que estoy diciendo es que es bueno que tú veas cuáles de estas cosas o cuáles cosas son buenas para ti, para tú llegar a tener esa intimidad con Dios, que lo practiques y esto es bueno y es válido. Luego, esto debe de enseñarte a diferenciar la voz de Dios también de la voz de otros espíritus. Es importante y creo que por eso Jesús, cuando nos enseña el ejemplo de oración en el Padre Nuestro, nos habla del perdonar las ofensas. Es importante que cuando nosotros vamos a orar, siempre estemos seguros de perdonar las ofensas y no ir con rencillas en nuestro corazón a la oración. Y si vamos con ella, pedirle al Señor por su espíritu que la aparte de nosotros, porque Él tiene la capacidad de hacerlo. Esto también a veces se hace por medio de milagros. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos de esa manera, nosotros vamos a escuchar posiblemente otros espíritus que entonces nos van a querer engañar y se van a hacer pasar por Dios y van a tratar de darnos ideas y de demostrarnos una supuesta voluntad de Dios que solamente satisface nuestra carne. Es decir, satisface, por ejemplo, nuestro deseo de venganza, nuestro deseo de apartar a las personas de nosotros, ese tipo de cosas. Este tipo de cosas no vienen de Dios. Las cosas que vienen de Dios siempre corresponden al amor. ¿Sí? Entonces, tengamos cuidado con eso y una de las mejores formas de tener cuidado es justamente siempre primero eliminar las ofensas de nuestra vida, no ofendernos y si nos ofendemos, pedirle al Señor que Él quite esas ofensas de nosotros para que no estemos ofendidos con los demás, para que no tengamos cosas en contra de los demás. Y eso va a hacer que nuestra relación con Dios sea cada vez más íntima y que aprendamos, como digo, a escuchar su voz. Dice el Señor que mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me conocen. Entonces, eh, hay muchas otras cosas que decir, pero lo vamos a dejar aquí. Dios les bendiga. Están invitados al grupo Pequeños Rebaños. Yo voy a preguntar a ver si puedo poner una invitación para la próxima reunión, porque no todos los videos no todas las reuniones las vamos a grabar. Por ejemplo, la reunión pasada no la grabamos,
pero allí uno puede hacerse preguntas y se podemos compartir uno con otros y unos dan sus ideas y otros dan sus ideas. Entonces voy a preguntar a ver si lo puedo publicar por acá para poner el link de la reunión para los que quieran entrar en la próxima reunión, que normalmente en mi caso, cuando yo, casi siempre cuando me toca dar temas es los viernes, pero también los sábados en la mañana también se hace reunión. Se hace reunión los viernes en la noche, 8 de la noche hora de Chile, 8 de la noche hora de República Dominicana también. Y normalmente los sábados en la mañana, 9:30 de la mañana, 10 de la mañana hora de Chile y de República Dominicana. Entonces Dios les bendiga mucho, espero que esto les sirva, nos vemos.